En el fútbol profesional colombiano existen varios equipos que han probado la segunda división de nuestro fútbol, pero hoy veremos cuáles son los históricos descensos de equipos grandes en el fútbol colombiano. Veremos desde el dramático descenso de la América de Cali hasta el emotivo ascenso de la Unión Magdalena. Y pues bueno gente, los dejo con el video, comencemos. Empezaremos en Santa Marta, porque la Unión Magdalena, un equipo grande de nuestro país, actualmente ascendido a Primera División de Colombia, ha sufrido dos descensos en el fútbol colombiano. El primer descenso fue en la temporada del año 1999, cuando la DIMAYOR implementó el nuevo sistema de descenso, que sería mediante la tabla del promedio. La Unión Magdalena, quedando en esa oportunidad en el puesto 14 del campeonato, sumando 44 puntos, el Unión Magdalena descendía directamente a la Primera B de Colombia, tras ser el último en la tabla de descenso, con 1099 puntos, donde compitió con el Atlético Huila, que finalmente se quedó en Primera División con 1138 puntos. Su regreso a Primera División sería en el torneo del año 2001, donde jugó el cuadrangular de ascenso que se realizó en la ciudad de Cartagena, donde se enfrentaría en aquel cuadrangular con el Cúcuta Deportivo, donde le ganó 2-0. También se enfrentaría en ese cuadrangular con el Atlético Bucaramanga, y se impuso nuevamente el Unión y le ganó 2-0 al Bucaramanga, quedando en el primer lugar con 6 puntos, y ascendió directamente a la Primera División del fútbol colombiano. El segundo descenso de la Unión Magdalena vendría en el torneo de Primera División del año 2005, donde quedó fuera de los cuadrangulares finales y quedando en el último puesto del primer semestre con tan solo 10 puntos. En el segundo semestre ya lograría 13 unidades, pero no le serviría de nada. La Unión Magdalena tuvo una de sus peores temporadas, quedando como último en la tabla de descenso con tan solo 104 puntos. El 30 de octubre, luego de perder ante el Pereira 3-0, el Unión Magdalena se confirmó como nuevo inquilino de la segunda división de Colombia. Ya su regreso a Primera División vendría en el año del 2018, donde tuvo un año excelente, quedando en el segundo lugar del todos contra todos con 60 puntos y clasificando los cuadrangulares finales del ascenso, donde quedó con el Deportivo Pereira, el Deportes Quindío y el Valledupar. Pero en este cuadrangular la Unión Magdalena tuvo una racha y estuvo invicto con 5 partidos ganados y 1 empatado, sumando un total de 16 puntos y quedando en el primer lugar del cuadrangular, donde ya se le aseguraba el ascenso directo a Primera División. Pasaremos a Cali, porque el América de Cali hace el descenso a segunda división más histórico de nuestro fútbol colombiano. Tuvo su único descenso en el año del 2011, donde empezó un año muy bueno, quedando campeón de la Copa Cafán de aquel año, pero su racha acabaría. El América de Cali tuvo un año complicado en el segundo semestre de aquel año. En el torneo finalización, el América de Cali no alcanzó a entrar al octagonal del torneo, quedando como último porque el promedio que tuvo lo mandó directamente a jugar la promoción de aquel año, donde se enfrentaría el América contra el Patriotas, donde en el juego de vuelta quedaron 1-1 en la ciudad de Cali, en el estadio Pascual Guerrero. El partido se fue a los penaltis, donde Patriotas se impuso y le ganó 4-3 al América, y el América sentenciaría su descenso a la segunda división del fútbol colombiano. En el año 2016, el América de Cali emprende su camino para alcanzar el ascenso a Primera División. Tuvo un año excelente, quedando en el segundo puesto del torneo con 60 puntos. Clasificaría a los cuadrangulares de ascenso, donde se enfrentaría con el Quindío, el Real Cartagena y Universitario, pero no sería obstáculo para el América, porque terminó en el primer lugar del grupo con 13 puntos. Clasificó a la final del torneo de segunda división, donde se enfrentaría a Tigres. Le ganó 5-1 en el global. La América de Cali se coronaba campeón y lograba después de 5 años su tan anhelado ascenso a la Primera División del fútbol colombiano. Pasaremos al departamento de Santander, porque el Atlético Bucaramanga, un equipo grande de nuestro fútbol, tuvo en toda su historia 2 descensos a segunda división. El primer descenso fue en el campeonato de 1994. Después de tener un pésimo año, el Bucaramanga sumaría en todo el año un total de 38 puntos en la tabla de reclasificación, donde el equipo santandereano iría directamente a segunda división del fútbol colombiano. El ascenso vendría un año después, donde el Bucaramanga quedó en el grupo A del todos contra todos, donde alcanzó a conseguir un total de 25 puntos, quedando en la primera posición del grupo A. Ya después clasificaría el hexagonal final, donde quedó en el primer lugar con 26 puntos. Se coronaría campeón del torneo y tendría su ascenso a Primera División. Su segundo descenso fue en el año de 2008, donde tuvo un año muy regular, quedando en el torneo de apertura en el puesto 10 con tan solo 25 puntos. En el torneo de finalización, el Bucaramanga bajaría por completo,
donde quedó en el puesto 15 con tan solo 20 puntos. Volvería de nuevo a la segunda división del fútbol colombiano. Ya en el 2015, el Bucaramanga inicia su camino a primera división del fútbol colombiano. Haciendo un excelente campeonato, el Atlético Bucaramanga quedaría en el primer lugar del todos contra todos, sumando un total de 70 puntos. Ya después vendrían los cuadrangulares de ascenso, donde quedó en el grupo A con el América, con el Universitario y con el Real Cartagena. Pero de nuevo en el Bucaramanga tuvo un buen desempeño, quedando de primeras con 13 puntos. Ya aseguraba su ascenso a la primera división del fútbol colombiano y ya jugaría la Liga Águila en el año 2016. Y por último pasaremos al norte de Santander, porque el Cúcuta Deportivo, con un total de 4 descensos, se convierte en uno de los equipos colombianos con más descensos. Su primer descenso fue en el año de 1995, donde el Cúcuta tenía la opción de salvar la categoría contra el Quindío, pero no pudo concretar y se iría a la segunda división, donde en el siguiente año regresaría a la primera división. Su segundo descenso fue en el año de 1997, donde tuvo un pésimo desempeño, quedando en el torneo de todos contra todos en el último lugar con tan solo 31 puntos, donde iría directo a segunda división. Ya en el año 2006, el Cúcuta volvería a la primera división del fútbol colombiano, quedando en el primer lugar del todos contra todos con 61 puntos. Ya pasaría a los cuadrangulares finales, donde también tuvo un buen desempeño, quedando de primeras con 13 puntos, y pasaría a la gran final enfrentándose al equipo Bajo Cauca, que también había quedado en la primera posición del grupo, pero el Cúcuta sacó diferencia de local y se coronó campeón del torneo, y ya tenía su ascenso a la primera división del fútbol colombiano. Su último descenso fue en el año 2015, donde de nuevo no tendría un buen año y quedaría en la tabla de clasificación de todos contra todos en el puesto 19 con tan solo 12 puntos. Automáticamente se fue para la B de Colombia. Su regreso a primera división sería en el año 2018, donde en el todos contra todos sumó un total de 71 puntos, quedando en la primera casilla del torneo. Clasificaría a los cuadrangulares finales, donde le tocó enfrentarse con Llaneros, con Cortuluá y con el Real Cartagena, pero tuvo un desempeño bueno y quedó de primeras nuevamente con 13 puntos. Pasaría a la final, donde se enfrentaría a la Unión Magdalena, donde se impuso y le ganó 3-0 en el global. Se coronaría campeón y ascendió directamente a la Liga Águila 2019. Bueno amigos, hasta aquí dejaremos el video de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor dejar un like, un comentario y suscríbanse, que me ayudaría muchísimo. Si quieren tener otro video relacionado con el fútbol colombiano, pueden dejarlo en los comentarios, que los estaré leyendo. Y pues bueno amigos, nos vemos en una nueva oportunidad en Planeta Fútbol. Adiós. You got my body feeling things even I can't resist. No.